Muchísimas gracias, enhorabuena por ese premio y sobre todo también por arrancar una sonrisa a todo este público. Esa es la actitud. Laboratorio de Sueños, el primero de los premios de esta mañana, Premio RSA 2019 en la categoría de Autónomo-Autónoma. Pasamos ahora a la segunda categoría, en este caso a la de Pymes. Para ello invitamos a Aurelio López de Ita, presidente de Cepyme Aragón, y a Ruth Vallejo, la decana de Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, para que nos acompañen para la entrega de este siguiente trofeo. Es el Premio RSA en la categoría de Pymes a los representantes de Encantado de Comerte. Son Gabriel Ramas y Enrique de Miguel. Ese aplauso para ellos de reciente creación y ya galardonados con el premio de RSA en la categoría de Pymes, Encantado de Comerte. Nos ponemos un poquito más hacia adelante, hacia el centro, hacemos la foto de familia, por favor. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el premio. Gracias. 5 minutos también para exponer esta buena práctica. Venga. Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias al Instituto Aragonés de Fomento y a su plan de gobierno-empresa. Aragón es una tierra de buena gente y de la buena gente surgen buenas ideas. Y bueno, creemos que este reconocimiento institucional nos da motivación y alegría para seguir trabajando y convertirnos en una herramienta de referencia para luchar contra el desperdicio de alimento y ayudar a familias vulnerables. ¿Qué quería decir? Bueno, lo primero, ¿por qué motivo estamos aquí? Estamos aquí por esto, y es que 1/3 de la producción de alimentos en el mundo acaba en la basura y al mismo tiempo hay 43 millones de personas solo en Europa que no tienen acceso a una alimentación digna. Y esto no sucede porque los hosteleros o porque las tiendas de alimentación quieran tirar alimentos. Esto sucede porque no hay herramientas ágiles que den salida o que consigan resolver este problema. Y no hay que pensar muy lejos, ¿eh? Esto en el barrio de Licias o en cualquier barrio de Zaragoza puede haber una calle en la que un hostelero o una tienda de alimentación esté tirando comida a la basura y al mismo tiempo una familia esté siendo tutelada por Cáritas o por cualquier otra ONG para que consigan acceso a una alimentación digna. Nosotros proponemos pues una solución muy sencilla para crear una conexión entre una parte que necesita, que puede ser una familia o cualquier usuario, y un establecimiento. Proponemos una herramienta digital, por ahora es una plataforma web, pero pronto estaremos en aplicación descargable para iOS y para Android, en la que los establecimientos pueden dar o pueden ofrecer sus excedentes en forma de lotes de alimentos sin referencia de producto y a un precio reducido. Damos visibilidad a ese excedente que surge en toda la cadena de consumo. Los usuarios y usuarias pueden ver las ofertas de alimentos que hay a su alrededor, lo compran de manera muy sencilla a través del móvil y pasan a buscar el lote al establecimiento en cuestión. De hecho, ahí estoy yo recogiendo uno de nuestros packs. Siguiente slide.
Bueno, entonces decimos que llegamos a una situación en la que tenemos 4 wins, ¿no? Por una parte, estamos ayudando a los establecimientos a dar salida a ese excedente que es muy difícil de gestionar, repito. Conseguimos que usuarios, yo, ustedes, cualquiera de ustedes, pueda obtener alimentos de primera calidad a un precio reducido y, bueno, una sociedad comprometida. ¿Sí o no, Gaby? Muchas gracias, Enrique. También ayudamos al planeta porque cada lote de alimentos que se adquiere a través de nuestra plataforma es un lote de alimentos que no acaba de manera inútil en el cubo de la basura y que, por tanto, emite de manera inútil e innecesaria emisiones de CO2. Y también somos de ayuda a ONGs y servicios sociales de ayuntamientos. Con esto hago un guiño al Ayuntamiento de Zaragoza para ayudarles a prestar servicio a las familias vulnerables que tienen a su cargo. Estas ONGs, estos servicios sociales, se pueden apoyar en nuestra red de comercios colaboradores, se pueden apoyar en nuestra tecnología que no requiere de logística alguna para poder redistribuir alimentos de Nice to Eat You a los que más lo necesitan. Por tanto, dentro de los usuarios a los que nos dirigimos también a familias vulnerables bajo el umbral de pobreza. Siguiente slide, por favor. Este es el maravilloso equipo que conforma el proyecto. Alicia es nuestra colaboradora en materia de marketing digital. Adrián, que está aquí presente, es la mente creativa del proyecto, encargado de toda la parte de diseño y desarrollo web. Enrique, que le tenéis ahí, encargado de toda la parte de operaciones y relaciones clientes. Y yo soy el encargado de la parte de negocio. Si estuviésemos en un foro de inversión, os diría que este equipo es extremadamente competente, que lo somos. Somos súper multidisciplinares, que también lo somos. Pero hoy, ante todo, querría deciros que somos un equipo de personas con un claro propósito desde el principio. Ese claro propósito es el de hacer, desde el primer día, una empresa que no solo sea económicamente sostenible, sino que además vaya más allá y tenga un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Por tanto, este premio hoy para nosotros es extremadamente relevante, porque nos refuerza y nos hace creernos que este propósito con el que un día vimos la luz, hace un año, pues es de verdad, ¿no? Y también nos motiva a seguir adelante en nuestro camino hacia un mundo mejor, ¿no? Esto es Nice to Eat You, o Encantado de Comerte, una aplicación que no solo lucha contra el desperdicio de alimentos, sino también contribuye a mejorar el problema de la malnutrición en familias golpeadas por la crisis. Querría agradecer al Gobierno de Aragón y a todos los agentes que han participado en la entrega de este premio y, muchísimas gracias por confiar en nosotros y, hacer un llamamiento a que somos un proyecto todavía pequeño. Vimos la luz, ponía que surgimos en 2018, realmente fue hace un año, fue en diciembre de 2018. Somos un proyecto pequeño, pero con muchísima ambición y con un propósito muy bueno y, por tanto, buscamos personas y entidades que se unan a nuestra revolución, que se unan a nuestro proyecto para que juntos podamos ser capaces de caminar, como decía antes, hacia un mundo mejor. Muchas gracias y feliz Navidad.